Digno es el Cordero que inmolado fue, de tomar el reino, honra, gloria y pre. Para abrir el libro nadie se encontró, Él fue solo digno, cantar nuestro amor. Ah, Jesús Lord, ah, Jesús Lord, ah, Jesús Lord, porque Él es digno. Su palabra dice: alma que pecare esa morirá. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban y otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. No hay Dios tan grande como tú, Señor, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, Señor, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios tan grande como tú, Señor, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, Señor, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las una obediencia por fe, una obediencia por fe en la que puede salvar al pecador. Una obediencia por fe, una obediencia por fe en la que puede salvar al pecador. Y si hoy viene a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una obediencia por fe en la que puede salvar al pecador. Y si hoy viene a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una obediencia por fe en la que puede salvar al pecador. Jehová está en su templo, alábale que Él vive. Jehová está en su templo, alábale que Él vive. Alábale, alábale, alábale que Él vive. Alábale, alábale, alábale que Él vive. Jehová está en su templo, alábale que Él vive. Jehová está en su templo, alábale que Él vive. Alábale, alábale, alábale que Él vive.
alábale, alábale, alábale que Él vive, alabad a Jehová. Naciones todos, pueblos todos, alabale, porque ha engrandecido sobre nosotros tu misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Alabad a Jehová, naciones todos, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros tu misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad es para siempre, aleluya, amén. Solo Dios hacia el hombre feliz, solo Dios hacia el hombre feliz, solo Dios la vida pasa, todo se acaba, solo Dios hacia el hombre feliz, solo Dios hacia el hombre feliz, solo Dios hacia el hombre feliz, solo Dios la vida pasa, todo se acaba, solo Dios hacia el hombre feliz. Yo siento como que la gloria ahí abajo, del cielo ahí abajo, a mí. Yo siento como que la gloria ahí abajo, del cielo ahí abajo, a mí. Y Él a mí me da el poder, y Él a mí me da el poder, y Él a mí me da el poder para poder vencer. Yo siento como que la gloria ahí abajo, el cielo ahí abajo, a mí. Yo siento como que la gloria ahí abajo, del cielo ahí abajo, a mí. Y Él a mí me da el poder, y Él a mí me da el poder, y Él a mí me da el poder para poder vencer. Si en verdad eres salvo, di amén, amén. Si en verdad eres salvo, di amén, amén. Si en verdad eres salvo, testifícalo en tu vida. Si en verdad eres salvo, di amén, amén. Si en verdad eres salvo, di amén, amén. Si en verdad eres salvo, di amén, amén. Si en verdad eres salvo, testifícalo en tu vida. Si en verdad eres salvo, di amén, amén. Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti. Porque tú me has sanado, porque tú me has salvado, Jesús, yo te amo a ti. Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti. Porque tú me has sanado, porque tú me has salvado, Jesús, yo te amo a ti. Qué bueno es el Señor, qué bueno es, qué bueno es. Qué bueno es el Señor, que mis pecados perdonó.
qué bueno es el Señor, qué bueno es, qué bueno es. Que con su Santo Espíritu me bautizo. Eso es lo que me hace cantar, gloria a Dios. Eso es lo que me hace cantar, gloria a Dios. Que de todos mis pecados libre estoy, al reino voy. Eso es lo que me hace cantar, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Cuán grande es el amor de Dios, es tan alto que no puedo ir arriba de él, es profundo que no puedo ir abajo de él, es tan amplio que no puedo ir afuera de él. Cuán grande es el amor de Dios. Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús, hay vida, hay vida, hay vida en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, porque hay vida, hay vida, hay vida en Jesús. Hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús. Hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, porque hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús. Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús. Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, porque hay vida, hay vida, hay vida en Jesús. Hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús. Hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, porque hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús. En los negocios de mi rey me conviene siempre estar. En los negocios de mi rey me conviene siempre estar. Donde quiera que yo voy, él conmigo siempre va. Donde quiera que yo voy, él conmigo siempre va. Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo si no fuera por el Señor? ¿Qué haría yo? Él es mi Salvador. Hermanos, es una maravilla glorificar el nombre de Dios. El aliento que tenemos es Dios el que nos lo da. Cantémosle, brindémosle. La vida que tenemos, hermanos, viene de parte de Dios y deberíamos estar agradecidos. Vamos a escuchar el mensaje, la palabra de nuestro Dios. El tiempo es para nuestro hermano. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos, amigos y todos los que por la voluntad de Dios hemos logrado nuestra congregación en esta hora de la tarde. A veces nos preocupa un poquito, ¿verdad? Porque mientras nosotros nos detenemos, el tiempo se va caminando, ¿verdad? Pero vamos a aprovechar. Recordemos que lamentablemente por motivos de problemas no solamente en nuestra nación, sino a nivel internacional, ¿verdad? Tenemos límite de tiempo para glorificar a Dios, pero debemos de aprovecharlo. Y hoy vamos a ver, hermanos, con la ayuda de Dios, invitamos a nuestros hermanos, amigos que están con nosotros, escuchar este mensaje. Vamos a ver por qué existe esta iglesia. ¿Cuántos se sienten felices, hermanos?
por ser miembros de esta iglesia. Y vamos a ver por qué existe esta iglesia. ¿Cuánto tiempo tiene de existir esta iglesia? ¿En dónde fue fundado esta iglesia? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a ver cuándo fue fundada, en dónde fue fundada, y realmente hoy existe la iglesia. Vamos a orar primeramente y luego aprovecharemos el discernimiento de la palabra. Potente Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora de la tarde, porque de una manera satisfactoria, Señor, a veces, Padre, en el silencio, caen gotas de lágrimas en nuestros ojos, en nuestro corazón, viendo, Padre, de qué manera, a veces sin darnos cuenta, tú nos ayudas y nos defiendes y nos libras de todo mal. Gracias, Padre, por darnos esa facultad, y que hasta el día de hoy te decimos gracias por la vida, gracias por la salud. Vamos a escuchar tu palabra. Bendiga, Señor, a nuestros hermanos, quien con alegría, con un ambiente espiritual, han invitado a la iglesia. Y donde la iglesia está, tú estás, Señor. Que la paz, la tranquilidad, el amor, la prosperidad material, espiritual, esté con nuestros hermanos. Bendito Padre, ayúdanos para entender tu palabra. Son favores que te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, el ambiente dentro de la iglesia es tan fundamental, porque especialmente esto lo debemos de tener en nuestra mente, adultos, jóvenes, niños, el cual es la realidad y el valor que tiene la iglesia hasta el día de hoy. Vamos a empezar a aprovechar el tiempo. Hay una profecía en el Antiguo Testamento para los que traen una Biblia, o quizás no traen una Biblia, una agendita, un papelito, anotar los textos, ¿verdad? Dice en Isaías capítulo 2, versículo 2 y 3. Hermanos, dice el profeta Isaías, en una versión dice en el futuro, otra versión dice en aquellos tiempos, tiempo futuro. Dice que habrá el monte donde está ubicado el templo de Dios, será el monte más importante, ojalá que lo estén leyendo, hermanos, será el monte más importante de todas las cosas. Pero luego dice el siguiente texto, entonces dice que todas las naciones, gente de todas las naciones, subirán a ese monte. Pero, hermanos, yo estaba meditando eso y decía, ¿cómo es posible que qué atrevimiento del Espíritu Santo? No, no es un atrevimiento, es una plena seguridad. Yo diría, bueno, ¿y qué tal si no fuera así? Pasaron 10 años, 20 años, 30 años, 30 años, 100 años, 200 años. Estamos hablando de aproximadamente 1600 años que se dio esta profecía. Pero dice que el uno al otro, dice hermano Demas, subamos al monte de Jerusalén, subamos allá. Era un plan divino ordenado por Dios. El uno al otro se decía, subamos a Jerusalén porque ahí vamos a ser enseñados, vamos a ser instruidos por el mismo Dios. Así dice la profecía. Así dice la profecía de Isaías. Y entonces vendrán a él muchas naciones para ser enseñados. Y que bendito sea el nombre de Dios. Pasado aproximadamente 1600 años, hermanos, sucedió tal como se dijo en la profecía. Y la advertencia del Maestro Jesús es, usted quiere leer en Hechos capítulo 1, versículo 2 al 4, léelo, o si no tiene Biblia, escuche. Dice la palabra de Dios, que el apóstol, es decir, Lucas es el escribiente, el que dejó en orden todas estas cosas. Dice en el versículo 1, te escribo,
querido Teófilo, que así como el primer tratado te hablé acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó, ahora dice Jesús, el Hijo de Dios, dice el versículo 2, murió en una cruz, pero luego resucitó al tercer día. Y cuando Él resucitó de los muertos, dice que se presentó a los 12 apóstoles. Ojalá que todos vamos a ir marcando eso, porque esto es un aprendizaje y que más adelante vamos a ver un pasaje donde la misma palabra de Dios dice que nosotros, la iglesia, óigame bien, la iglesia es convertida en una gran universidad. En una gran universidad, y se va a dar cuenta quiénes vamos a enseñar. ¿Verdad? Entonces dice la palabra de Dios ahí en Hechos 1, 2 al 4, que durante el Señor resucitó, se apareció a los 12 apóstoles y les empezó a enseñarles, a darles mandamientos, y luego dice la palabra de Dios que, dice cuántos días estuvo ahí con ellos. 40 días. 40 días estuvo Jesús. Él murió, fue sepultado, resucitó. Al resucitar, dice, después de la resurrección, Él estuvo 40 días con los apóstoles, enseñándoles. Pero en el versículo 4 es nuestra parte muy interesante, que viene ¿desde dónde? Desde Isaías. Y dice el Señor Jesús, ¿verdad? Le dice, según el relato, dice Jesús a los apóstoles, les voy a dar una recomendación, versículo 4. No se alejen de Jerusalén. ¿Cuántos alabamos a Dios, hermanos? No se alejen de Jerusalén. Quédense ahí en Jerusalén hasta que se cumple la promesa que ustedes han recibido. Así de rápido, hermanos. ¿Qué promesa se está hablando ahí? ¿Qué promesa? Es importante considerar. Del Espíritu Santo. Según el relato histórico en los libros del Evangelio, ¿verdad? Dice que una vez Juan decía, yo voy bautizando a las personas en agua, pero viene otro que viene tras de mí que yo verdaderamente ni siquiera desatar las correas de sus zapatos, yo soy digno de hacerlo, pero yo bautizo con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, estaba hablando de prontitud, porque Él en ese momento se iba al cielo. Después de 40 días de resucitado, se iba al cielo. Cuando estaba hablando de muy pronto, ustedes van a recibir esa promesa, estaba hablando de 10 días después, cuando el Espíritu Santo invistió a los apóstoles. No vamos a cuestionar las cosas, pero algún 60% de estudiantes de la Biblia dicen que 120 recibieron el investimiento del Espíritu Santo. Yo no digo cuántos creemos lo contrario, no. La Biblia dice que fueron 12 los que fueron investidos por el Espíritu Santo. Fueron 12 los que fueron investidos por el Espíritu Santo. Pero luego dice, hermanos, la palabra de Dios, ya trasladándonos a Hechos capítulo 2, ojalá que todos nos interesemos en esto, hermanos, porque esto es, ¿cómo se llama este tema? Se le llama el origen de la iglesia. El origen de la iglesia. Entonces dice en el capítulo 2 que estaban ahí los hermanos esperando, qué obediente. Jesús les dice, no se van a mover para otro lado. Ahí estén esperando hasta que se cumple la promesa. Y esa promesa dice que en el día de Pentecostés estaban celebrando una fiesta de las 3 grandes fiestas que celebraban los judíos. Estaban celebrando una que se le llama el día de Pentecostés, o las fiestas de las semanas. Estaban ahí. ¿Será que había cumplimiento de la profecía de Isaías? Claro que sí. Se subirán naciones para ser enseñados, y estaban
aproximadamente 16 o 17 naciones reunidos en Jerusalén. Cuando el Espíritu Santo cayó sobre los apóstoles, dice que de repente oyeron un gran sonido y entonces dice que ellos fueron investidos por el Espíritu Santo, capítulo 2, verso 1 en adelante. Y ellos dice que se llenaron del Espíritu Santo y empezaron a hablar lenguas desconocidas, lenguas angelicales. No empezaron a hablar esas lenguas. Empezaron a hablar lenguas de acuerdo. Habían medos, habían un sinfín de naciones. Y saben, hermanos, cuando realmente algunos empezaron, cuando vieron que Pedro hablaba, Juan hablaba y total los apóstoles hablaban, dice que ellos dijeron en el versículo 12, 13, dice que ellos dijeron, esta gente están ebria, están borrachos, ¿por qué los permiten estar si estamos en un horario del día? Hermanos, cuando los apóstoles fueron investidos del Espíritu Santo, si ustedes siguen la secuencia, leen el versículo 14 del capítulo 2 de Hechos. El versículo 14 dice, se levanta Pedro, ¿y quiénes más, hermanos? Y los 11, quiere decir que no se levantaron los 120, alabado sea Dios. Tenemos enfoques de una manera clara, transparente. No se levantaron los 120, sino se levantaron Pedro y los 11 apóstoles y empezaron a hablar. ¿Qué empezaron a decir? Señores, hermanos israelitas, estas personas que ustedes ven, ellos no están borrachos, alabado sea Dios. Ellos no están borrachos como ustedes lo dicen, sino que hoy se cumple, alabado sea Dios, se cumple lo que los profetas han dicho en el Antiguo Testamento, que esto iba a suceder. Y entonces, hermanos, dice, el seguimiento del mensaje evangelístico de Pedro era lo siguiente, versículo 36, si ustedes lleven la secuencia, versículo 36 dice el apóstol Pedro, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Bendito sea Dios. Ahora, yo quiero comentar algo, hermanos. Yo para predicar en esta tarde, no le dije, Señor, inspírame, y automáticamente puedo hablar. Nunca pude hacerlo, nadie lo puede hacer. Hoy para que el hermano le toque predicar día miércoles, tiene que estudiar lunes, martes, prepararse para estudiarlo. Para poder trazar ese mensaje tuve que prepararme, tuve que leer. Estos varones que estaban predicando en el día de Pentecostés, ¿creen ustedes que tenían una Biblia como esto? ¿Creen ustedes que estaban viendo ahí, que se me olvidó y dónde está? Ellos estaban hablando bajo la inspiración del Espíritu Santo. Estaban hablando bajo la inspiración del Espíritu Santo. Ellos no tenían nada en la mano, solamente el Señor los guiaba y decía, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, porque ahora está a la diestra de Dios. Cuando aquella gente escuchó eso, ¿qué pasó, hermanos? Dijeron, varones, hermanos, ¿qué haremos? Se interesaron. Ojalá que en esta hora de la tarde hubieran cuantos interesados en escuchar este mensaje y ver las producciones de este mensaje. ¿Qué haremos? El apóstol Pedro le dice a los varones, bueno, no le dicen hagan una penitencia, una oración o levanten la mano. El apóstol Pedro dice en el versículo 38, arrepiéntense, bautícense. ¿Quiere interpretación eso? ¿Necesitamos interpretarlo? No necesitamos interpretarlo. Arrepiéntense, bautícense para ser perdonados y para recibir el don del Espíritu Santo. Yo no sé, hermanos,
Quizás se bautizaron jóvenes, se bautizaron viejitos, se bautizaron de media edad hasta la tercera edad. Lo cierto es de que en ese mismo día, que fue un primer día de la semana, ¿estamos de acuerdo con eso? Fue un primer día de la semana. Cuando esta gente dijeron, bueno, ¿qué haremos? Bautícense, cada uno tiene necesidad de ser perdonados y tienen necesidad de vivir un ambiente totalmente alegre, como el ambiente que ojalá nosotros lo tengamos, hermanos. Hora y cuarto nos reunimos nada más y a veces desperdiciamos 15. Dice, es que ya, dos himnos han cantado. Ya cuando venimos ya empieza la predicación. ¿Verdad? Son hora y cuarto que debemos de aprovechar. Y estos hermanos dicen, bueno, en ese tiempo se bautizaron aproximadamente 3,000 personas. 3,000 personas, y esto es el origen de la iglesia basado en la profecía de Isaías capítulo 2. Y luego, ¿qué hizo la iglesia? Amado amigo que está con nosotros, un día usted quiere tomar decisiones de las mejores en la vida, busque a Dios, arrepiéntese, bautícese en el nombre de Jesús y recibirá el perdón de pecados y también recibirá el don del Espíritu Santo. Hermanos, el versículo 41, para los que quisieran apuntarlo, llevarlo en su mente, versículo 41 del capítulo 2 del libro de los Hechos, dice que los que recibieron su palabra, quiere decir que recibieron la palabra en ese día, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron, ¿a quién? ¿A la metodista? No, se agregaron en aquel día como 3,000 personas a la iglesia. Bendito sea el nombre de Dios. Y el versículo 42 dice, hermanos, es importante, a veces hay hermanos que resultan peleando con el vecino, donde solamente basta ser fundamentales en las escrituras. Yo le digo, hermano Demas, ¿usted se bautizó? Claro que sí. ¿Qué empezó a hacer usted al bautizarse? Pues yo nada, dice el hermano. Entonces, ¿tiene que bautizarse otra vez? No que hagan 2 bautismos. Porque, ¿qué hicieron estas personas cuando se bautizaron? Versículo 42 dice que empezaron a perseverar en 4 puntos fundamentales, que eso lo debiéramos tener nosotros así, miren, cateaditos en nuestra mente. 4 puntos fundamentales, empezaron a perseverar. ¿Quiénes? Los que habían recibido la palabra. ¿Quiénes? Los que habían sido bautizados. ¿Quiénes? Los que habían sido añadidos a la iglesia, empezaron a perseverar en 4 puntos fundamentales. Primero, en la doctrina, en la enseñanza, que es igual. Segundo, en la comunión unos con otros. Tercero, en el partimiento del pan que hoy se hace cada primer día de la semana. Y punto número 4. Ay, Dios, dice el hermano, es que hasta mañana voy a ir, es que hoy es oración. ¡Qué sueño da en la oración! Hermanos, dice la palabra de Dios que esta gente con tanto gratitud en su corazón, con tanto entusiasmo, dice hermano Valdemar, hermana Dina, apúrese porque hoy es día de oración, hoy es horario de oración, vamos a ir a la oración. ¿Cuántos creemos que Dios se agrada con una actitud como esa? Hermanos, realmente es así. Entonces, hermanos, esto es parte muy fundamental. Eso es el origen de la iglesia. Y en el versículo 46 y 47, dice la palabra de Dios del capítulo 2, que solamente donde hay salvación, hermanos. Dice la palabra de Dios en el versículo 46, que la iglesia vivía una armonía, que la iglesia no le daba sueño cuando escuchaba palabra de Dios, que la iglesia no se dormía cuando cantaban los hermanos, sino dice que ellos gozaban del favor de este lugar, de los vecinos,
Y dice la palabra de Dios que ellos cantaban y glorificaban a Dios con alegría en sus corazones. Y el versículo 47 dice, y el Señor trabajando con ellos. ¿Es cierto eso, hermano? Y nuestro Señor trabajando con ellos, porque dice el versículo 47, y el Señor añadía cada día los que iban siendo salvos. ¿A qué lo añadía? A la iglesia, a esa iglesia. Quiero explicar un poquito, hermanos, la profecía de Isaías. Cuando dice el monte, está hablando del monte santo que es la iglesia. Es la iglesia del Señor. Cuando está hablando, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra. Muchos se confunden, hay una gran complicación. ¿Y qué es el monte Sión? ¿Y qué es Jerusalén? Porque habla de dos cosas. El monte Sión era el monte donde se asentó el templo allá en Jerusalén. De allí el monte representa a la iglesia, porque entonces todos llegaron y empezaron a ser enseñados por el mismo Dios. Les estaba empezando ya, ¿qué ya estaban aprendiendo hasta ese grado? De que hay que participar en la doctrina. ¿Qué doctrina está aprendiendo usted? Tiene que ser solamente la doctrina de Cristo. ¿Qué estaban aprendiendo ellos? De perseverar en la comunión unos con otros. Eso indica, el hermano tiene necesidades, ahí está la iglesia para ayudarlo. Está sufriendo otro hermano, están los hermanos para ayudarlo. Eso significa perseverar en la comunión unos con otros. En el partimiento del pan es una reunión muy hermosa en donde se conmemora la muerte y sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, y perseveraba en la oración. No olvidemos que son puntos fundamentales que la iglesia empezó a hacer cuando ellos fueron bautizados. Entonces, eso se le llama el origen de la iglesia. Pero hermanos, tenemos que pensar también en partes muy fundamentales en la vida, de que la iglesia, gracias a Dios, hoy existe para la gloria de Dios. Y entonces, vamos a citar lo que dice la palabra de Dios, hermanos, allá en Efesios capítulo 3 y versículo 10. Efesios capítulo 3, versículo 10. Donde dice la palabra de Dios, hermanos, que la iglesia que está establecida, el Señor le da bendiciones. Ahí hay bendición y hay vida eterna. ¿Cómo se les llamó a los discípulos del Señor, hermanos, un poquito más adelante? Según Hechos, capítulo 11, versículo 26. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esto quiere decir, hermanos, que se deriva a nuestro máximo líder, Jesucristo. Por eso, nadie se avergüence de decir, soy cristiano. ¿Por qué? Porque soy seguidor de Cristo. Entonces, hermanos, dice la palabra de Dios ahí en Efesios 3:10, que la agencia, óigame bien, la agencia de extender el mensaje, es lo que estamos haciendo hoy. Para eso se reúne la iglesia. No dice que solamente los líderes, los predicadores, algunos varones, sino dice la iglesia. ¿Para qué usa Dios la iglesia? Según el texto que estoy citando. Hermanos, demos. No, según Efesios 3:10, dice que la iglesia es la encargada de transmitir el mensaje para que, en una versión dice, para que los ángeles puedan reconocer
la multiforme sabiduría de Dios, aquella sabiduría que un día estaba oculta. Yo estaba escuchando una predicación que alguien decía, es que eso está oculta todavía. Un momento, estaba oculta, sí, pero que gracias a Dios, hermanos, hoy ese misterio ya no es misterio, porque ahora recurrieron tantas naciones para ser enseñados y hasta el día de hoy, hermanos, gracias a Dios por el orden alfabético que Dios ha tenido con la iglesia. Vamos a dejar un poquito aquí, luego volvemos. Quiero comentar algo con ustedes con relación a lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 11. Cuando la iglesia se estableció, Dios se responsabilizó para que esta iglesia, óigame bien hermano, para que esta iglesia sea un fundamento en el mundo. Dice que el Señor, cuando la iglesia se estableció, entonces dice el versículo 11 que el Señor y constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y a otros maestros. Yo me siento feliz por eso, porque hoy es cierto, para que usted sea un maestro en la iglesia tiene que, antes no había luz eléctrica, quemar las pestañas para poder estudiar la palabra. Hoy, gracias a Dios, gozamos de tanta facultad, hermanos, de tener un alumbrado eléctrico. Yo creo que mucha facultad para estudiar la palabra. Pero en este caso, hermanos, estos que menciona aquí eran varones inspirados, profetas. No nos gustaría que se nos quede en nuestra mente, hermanos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Para qué? ¿Para qué tuvieron que haber eso en la iglesia? Para la edificación de la iglesia. Para la edificación de la iglesia. Nuestro hermano Giovanni ayer, recuerdo que casi citó un texto como que fuera el 14, ¿verdad, hermano Giovanni? El 14, dice, la ubicación es que había, voy a mencionar otra vez, que había apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿A fin de qué? A fin de que la iglesia sea madura y que no sean, verso 14, que no sean como niños fluctuantes, llevados por doquiera a todo viento de doctrina. Cuando alguien dice que mire que esto es así, amén, sí es así. O se escucha a otro, sí, es así. Escucha a todo el mundo y a todo le da la razón, cuando aquí hay una fuente informativa que es la palabra de Dios. El manual que Dios nos da, nuestro credo, es la palabra de Dios. Por eso dice el Señor que Él constituyó estos varones capacitados para capacitar la iglesia, para que haya una iglesia que los miembros, que no van a estar para arriba y para abajo, sino van a estar fundamentados en la palabra de Dios. Y para eso existe la iglesia hasta el día de hoy. Yo creo que, hermanos, es una satisfacción para nosotros ser miembros de esa iglesia. Entonces, verdaderamente, hermanos, cuando el Señor dice la palabra de Dios, vamos a ver, yo les prometí al principio, les hablé de tres cosas. ¿Dónde se fundó? ¿Cuándo se fundó? ¿Y quién lo fundó? Es importante eso. ¿Será que nos atrevemos nosotros a hablar de fechas? Sí nos atrevemos a hablar de fechas. Aquí el hermano ya tiene ese conocimiento. Allá, una fecha, hermanos. ¿Cuándo se fundó la iglesia? Bueno, se fundó, hermano Demas. En el año 33 y medio de la era cristiana. Y hermanos, eso es tan importante que nosotros podemos ver a través de las Escrituras. ¿Cómo lo vamos a ver? Yo les voy como dijera yo, a explicar así brevemente.
¿Verdad? ¿Cómo sabemos que es el año 33 de la era cristiana? Cristo nació de una mujer, nacido de mujer. Y dice la palabra de Dios que Él verdaderamente fue un hombre que se llamó su nombre Jesús, que quiere decir Salvador, según Mateo 1:21. El verso 23 dice que Él se llamó Emmanuel. ¿Por qué dos nombres? Es que Jesús quiere decir que es nuestro Salvador, y la palabra Emmanuel quiere decir que Él está con nosotros. Oh, no nos da gracia. ¿Está con nosotros? ¿O nosotros no estamos aquí? Bueno, Él está con nosotros, hermanos. Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Entonces, dice la palabra de Dios que cuando Jesús nació se cuenta del primer año, es decir, iniciar el año. Y la palabra de Dios dice en Lucas capítulo 4 y su versículo 21, 3:21, perdón, sí, 3:21. En Lucas 3:21 relata el historial de que un día, dice que Juan el Bautista estaba en el río Jordán, donde estaba bautizando a mucha gente, a mucha gente, pero en ese momento llega Jesús y le dice: Juan, yo quiero que me bautices. Ahorita, maestro, te voy a bautizar. Es que él, hermano, se sentía inferior a Jesús. Él dijo: yo, Señor, no soy digno de bautizarte. Pero Jesús le dice: tienes que hacerlo, es una orden para cumplir toda justicia. Y lo bautizó. Ahora, nuestra base bíblica, Lucas 3:21. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando se bautizó? 30 años. Versículo 23, léelo, el 23 lo relata, que el Señor tenía 30 años cuando se bautizó. Cuando Él se bautizó, dice que vino una voz del cielo que le dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Qué estaba diciendo el Señor con eso? Yo me siento orgulloso de mi hijo, muy obediente, hasta como quisiéramos levantarle un pedestal para que todo el mundo lo vea, porque nos sentimos felices, alegres por nuestros hijos obedientes. Y nuestro Dios dice: este es mi Hijo amado, en el cual esta versión me da mucha alegría de ver a Él. Y luego dice que de esa fecha Él empezó su ministerio público. Su ministerio público empezó Jesús. Cuando Él se bautizó, a los 30 años inició su ministerio. De ahí en adelante, solamente es una información. Quizá un día lo vamos a agarrar con detalle. Es una información que pasó, según el relato de Juan, del ministerio. Pasó un año, celebración de la Pascua. Pasó otro año, celebraron la Pascua, que quiere decir que ya llevamos 2 años. Pasó otra Pascua, y en esa fiesta de la Pascua es donde Él fue entregado, que significa que así de una manera, ¿cómo se dice?, tecnológica, podemos ver que Jesús dilató 3 años, a 3 años y medio en su ministerio. Y es la fecha cuando Él fue entregado a los hombres. Y recuerden que fue una Pascua cuando Él fue entregado. Pero que gracias a Dios, no solamente murió, porque Él no murió accidentalmente. Hermanos, si en una ocasión un varón decía: Señor, si yo estoy bien entrenado para manejar la espada, ¿quieres que peleo por ti? Saca su espada. Y el primer intento que hizo, soltó la espada. El primer intento ya tenía cortado la oreja de un varón ahí. Pero hermanos, dice Jesús: un momento, yo no necesito que me ayudes. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Yo no necesito que me ayudes. Si yo viniera por un reino material, ¿qué me cuesta pedir legiones de ángeles? Y ahorita, en segundos, estamos reinando.
pero mi reino no es de este mundo, mi reino es del cielo. La voluntad de mi Padre es que yo muera, que sea entregado, pero que recuerden que el tercer día el Hijo del Hombre resucitará. Hermanos, es parte muy fundamental en la vida. Cuando usted dice soy miembro de esta iglesia, ya saben que el Señor murió aproximadamente en el año 33. Es el tiempo cuando a los 3 días resucitó, y entonces 40 días después de resucitado estuvo todavía con sus apóstoles y dijo: ya dentro de pocos días quédense en Jerusalén, porque dentro de poquito ustedes van a recibir la promesa. Y eso fue así como él lo dijo. El Señor se fue a los cielos. Ya los cansé de estar citando Daniel 7:13, que dice que allá en el cielo aparece un hijo de hombre que fue recibido por un anciano de días, y que ese hijo de hombre fue coronado de honra y de gloria. Ya se nos podemos imaginar nosotros, hermanos, a Cristo ascendiendo a los cielos, en su llegada triunfal a los cielos, escoltado por millones y millones de ángeles. Alabado sea su nombre en esta tarde. Hermanos, es la parte muy importante que hoy estamos viendo. Siéntese feliz por ser miembro de esta iglesia, que fue fundado en el año 33 de la era cristiana. ¿En dónde se estableció? En Jerusalén. En Jerusalén, allí estaba en el monte de Sión, allí estaban reunidos todos. Y hermanos, ya para ir finalizando, parece que ya ahí estamos. Hermanos, es importante. Voy a hacer una pregunta, ¿se vale? Hermano Giovanni, ¿cómo se llama la iglesia? Bueno, aquí lo identificamos con la iglesia de Cristo. Bueno. No tiene nombre. No tiene nombre la iglesia. Hay personas que dicen: ¿usted dónde asiste? ¿Y cómo se llama la iglesia? La iglesia se llama Iglesia de Cristo. No es así. La iglesia no tiene nombre. La iglesia es propiedad de Cristo. Cuando se dice Iglesia de Cristo, solamente se está diciendo que es propiedad de Cristo. Y eso es lo único. No tiene nombre como para estar peleando. No, si el nombre de nosotros es mejor que el otro, porque la iglesia no tiene nombre. Usted es miembro de esta iglesia porque usted fue comprado con la sangre de Cristo. Hechos. Estamos lavados, hermanos. Hechos. Por tanto, mirad por vosotros. Ya les di la clave. Hechos 28, perdón. Hechos 28. Hasta cantadito. ¿Será que lo podemos cantar congregacionalmente? Sí lo podemos cantar, hermanos. Dice la palabra: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, el cual el Espíritu Santo. ¿Qué más sigue, hermano Andrés? Y por todo el rebaño, El cual el Señor nos puso para ver la iglesia, la cual compró con su propia sangre. Es decir, la iglesia está comprada. Tuvo un costo en lempiras, de dólares. No. El precio fue el derramamiento de sangre de Cristo en la cruz. Hermanos, quizá no es la terminación, sigue más, pero aquí lo vamos a dejar. Bueno, estamos añadiendo un nombre, no tiene nombre, la iglesia es pertenencia de Cristo. Que Dios nos bendiga, nuestros amados amigos que están con nosotros. Les invitamos. Es una instrucción que se recibió en el monte Sión. Desde ahí empezó la instrucción. Y que gracias a Dios, hermanos, hoy en esta palabra está la enseñanza profética. Está la enseñanza apostólica. Está la enseñanza, ¿qué más?
evangelística. Está la enseñanza de los pastores de la iglesia. Está la enseñanza de los maestros. Para poder terminar esto, yo quiero reiterar y terminar con esto. Para que el hermano sea un buen maestro que enseñe en la iglesia, tiene que prepararse. Los hermanos que recibieron esa inspiración, no había un escrito. Mientras ellos hablaban, se estaba escribiendo la Biblia. Y que gracias a Dios un día, el apóstol Pablo habla en el capítulo 13 de 1 Corintios, verso 8, que todo esto se perfeccionó. En otras palabras, fue terminado la escritura. Aproximadamente en el año 96 de la era cristiana, se escribió el Apocalipsis y se termina. Pablo dice, esto es lo perfecto que ha venido y que esto es útil para enseñar, corregir, instruir, redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Que Dios nos bendiga, hermanos. Hemos escuchado la palabra. Vamos a dejar el tiempo para nuestro hermano.